tal? Muy buenas noches. Gracias, Mónica, por el pase. Arrancamos una edición de Sin Medias Tintas y estamos ya con la congresista de Avanza País, pero también ahora segunda vicepresidenta en la plancha de Avanza País tras la salida. Primero de Philip Butters, que reemplaza el también congresista José Williams. Queda Fernanda Altuve y en la segunda vicepresidencia Adriana Tudela. Congresista, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Cristian. Gracias por la invitación. Congresista, a ver, lo primero, ¿cómo surge esto, ¿no? Porque, claro, ya aparecía su nombre en la lista de los suplentes y luego, claro, decide finalmente salir Philip Butters, pero también sale Carol Paredes y usted la reemplaza. ¿Cómo fue esto? Primero, haber entrado en la lista de suplentes y obviamente ahora haber aceptado la invitación, entiendo, de José Williams. Sí, bueno, yo inicialmente tomé la decisión de no estar en la plancha porque inicialmente y en el momento consideré que la manera en la que mejor podía contribuir tanto el partido como la campaña era liderando la lista a la Cámara de Diputados con el número 1. Luego de la salida de Philip Butters y la reconfiguración de la plancha, el partido evidentemente plantea también un cambio en la estrategia de campaña y me vuelven a plantear la posibilidad de estar en la plancha porque consideraron que podía contribuir a esta nueva estrategia estando en la plancha y postular simultáneamente a la Cámara de Diputados, y bajo ese contexto es que yo acepto, ¿no? Y tú has hablado de los reemplazantes. Sí. Esa figura existe porque, como hemos visto ya en varias elecciones, siempre existe la posibilidad de que por fuerza mayor o cualquier otro motivo hayan cambios dentro de la plancha y por ese motivo se incluyó. ¿Ese reemplazo hasta dónde podía ir? Es decir, ustedes lo han decidido, pero ¿cuál era la fecha límite para que esos suplentes, en todo caso, finalmente se concreten en un reemplazo? Bueno, la inscripción, el plazo para inscribir la plancha vence el 23 de diciembre, si es que no me equivoco. Ok, entonces a partir del martes ya nadie más, la plancha no puede cambiar. Ahí sí es que por A o B motivos alguien sale, finalmente la plancha se queda con dos, como fue el caso justamente de Perú Libre. ¿Cuál es el cambio de estrategia que finalmente se ha dado en la candidatura de Avanza País y que a usted le ha convencido de participar en ella? Bueno, creo que Philip Butters era un candidato que tenía un enorme reconocimiento, principalmente en Lima, pero también un enorme reconocimiento a nivel nacional. Y creo que eso, digamos, permitía que la configuración de la plancha no esté necesariamente tan enfocada en Lima. El cambio de la configuración de la plancha, digamos, la presencia del general Williams, que ha sido un excelente congresista y además yo veo con mucha ilusión y optimismo su candidatura, exige que haya una mayor concentración, que tal vez haya un foco mayor en la campaña en Lima, y es ahí donde entro a tallar yo. Pero a ver, un poco entonces, claro, Philip Butters era Lima, Fernanda Altuve Lima, Carol Paredes iba más bien, ¿no?, representando, ¿no?, a San Martín. A San Martín, y aquí un poco, entonces Williams entendería que tampoco va como un representante netamente de Lima y ese papel lo tomas tú y Fernanda Altuve. Exacto. El rol que me ha encargado el partido es concentrarme en conseguir la mayor cantidad de votos en Lima, que ya sabemos concentra 1/3 del electorado y cualquier partido que pretenda pasar a segunda vuelta tiene que conseguir una votación importante en Lima. Y creo que es un buen complemento a la candidatura del general Williams, que es un candidato que creo conoce el Perú más de lo que cualquier otro candidato conoce el Perú. Ha vivido en costa, sierra y selva y creo que es una persona que tiene la capacidad de conseguir una mayoría de votación a nivel nacional. Ok, ahorita entramos a eso. Digamos, ¿el plan de gobierno queda igual? ¿Hay algunos cambios? ¿Algo que haya aportado la entrada reciente de Williams como de usted? Bueno, yo creo que la entrada de Williams es un acierto para Avanza País, y creo que es fundamental dada su trayectoria. Porque el general Williams es una persona que ha dedicado su vida al servicio del país y que tiene un profundo sentido del deber. El general Williams ha sido jefe del Comando Conjunto, ha peleado la guerra del CENEPA,
ha liderado militarmente la operación Chavín de Huántar, ha capturado a Antauro cuando dio el Andahuaylazo, y no solamente en el aspecto militar, sino también en el político, ha tomado decisiones importantes en momentos críticos, como cuando Pedro Castillo da su golpe de Estado. En ese momento Williams era presidente del Congreso y toma la decisión de llevar adelante la votación que finalmente logra la vacancia en un momento en el cual no sabíamos cuál iba a ser el resultado del golpe de Estado, y eso requiere no solamente firmeza, sino valentía. Y estas decisiones lo que tienen en común es que son decisiones que han tenido un impacto sumamente positivo en la vida de millones de peruanos, y que son decisiones que han restablecido el principio de autoridad y el Estado de Derecho en momentos en los que estaban siendo vulnerados. Y lo que quiere hacer el general Williams es hacer eso mismo, cosa que ya ha hecho antes en estos distintos momentos de nuestra historia reciente, desde la presidencia de la República. Nosotros estamos planteando restablecer el principio de autoridad, que es el principio que ha estado ausente durante la última década, porque hemos sido gobernados por un establishment político que ha pensado que para poder combatir a los tres grandes enemigos que tenemos en el Perú, que son la ilegalidad, la corrupción y las burocracias enquistadas en el Estado, había que pedirles permiso. La ilegalidad, la corrupción y las burocracias enquistadas en el Estado. Entonces, lamentablemente, durante la última década hemos sido gobernados por un establishment político que no ha utilizado la fuerza que le da la Constitución y que le da la ley a las democracias para combatir a estos tres grandes enemigos, y ha pensado que había que pedirle permiso a los delincuentes para capturarlos y meterlos a la cárcel, que hay que pedirle permiso al burócrata para reducir el tamaño del Estado, y que transan con la corrupción. Y eso es lo que nosotros queremos. A ver, ahorita quiero entrar porque efectivamente también, ¿no? Digamos, el video que ha circulado en el cual usted anuncia su candidatura y luego ya une la cual aparece con el general Williams y con Fernanda Altuve, claro, ¿no? Ha generado mucha curiosidad, me imagino, ¿no? Mucha intriga. Pero cuando me dice que fue un acierto nombrar a Williams, ¿fue un error haberlo tenido inicialmente a Philip Butters? No, en lo absoluto. Yo creo que Philip Butters era también un excelente candidato, y creo que su salida del partido se ha dado de manera bastante orgánica. Creo que él tenía algunas reconsideraciones de índole personal que confluyeron con que dentro del partido cada vez se veía con mejores ojos tal vez una candidatura alternativa. Pero siempre hubo esa postura de decir, no es que a él lo han sacado, sino, digamos, un poquito de las dos. Él finalmente no logra despegar, pero estaba Williams justamente no en una posición de espera, y finalmente cae como anillo al dedo. O sea, tú lo has dicho, un acierto. Imagino que también se suma la coyuntura, que además es muy explotada en el video, que justamente este tema de la operación Chavín de Huántar, la película que ha roto, ¿no? Récords de audiencia, y que además, repito, se refleja en el video. Exactamente, y creo que esta excelente trayectoria personal y profesional que tiene el general Williams de tomar decisiones críticas en momentos difíciles y restablecer el principio de autoridad y el Estado de Derecho es algo de lo cual él normalmente no habla. Él no hace alarde de estos logros que ha tenido a lo largo de su carrera, y creo que eso muestra humildad, que creo que es un valor que rescato mucho de Williams como candidato. Ya para salir de la plancha anterior, ¿a ti nunca te ofrecieron alguna vicepresidencia en la plancha anterior que lideró Philip Butters? Estar en la plancha fue algo que siempre fue una posibilidad, y algo que se conversó en su momento, pero como te dije al inicio de la entrevista, yo tomé la decisión inicial de no estar en la plancha porque en ese momento, con Philip Butters como candidato, todos consideramos que lo mejor era que yo me enfocara en Lima postulando con el número 1 a la Cámara de Diputados, cosa que todavía voy a hacer, pero ahora también estando en la plancha. ¿Pero te lo planteó alguien? Sí, fue algo que se conversó, digamos, incluso desde antes de que Philip Butters fuera candidato. Fue una posibilidad que siempre se barajó, pero en su momento tomamos la decisión de que lo mejor era que postulara solo a la Cámara de Diputados. Ok, entonces, digamos, ¿no? Más cómoda con José Williams en la segunda vicepresidenta, con Fernanda Altuve. ¿Cómo es esto de que, digamos, no se le ha tenido que pedir permiso y que los gobiernos y la burocracia, el establishment político, no ha sabido utilizar las herramientas que están ahí desde tu punto de vista para no solamente enfrentar, sino derrotar a la delincuencia, a la corrupción, ¿no? A la burocracia, a la ilegalidad? ¿Cuáles son esas?
Bueno, creo que es evidente que el establishment político, y todos los ciudadanos lo podemos ver durante los últimos 10 años, las cosas y la inseguridad y legalidad no han sino empeorado, sí, y hoy día están desbordadas. Y eso ha sido porque nuestras autoridades no han sido capaces de aplicar la ley y utilizar la fuerza que la Constitución otorga legítimamente al Estado y a la democracia. Okay. Y por ejemplo, hemos visto, bueno, por ejemplo, tenemos delincuentes que están libres en las calles porque parece ser que proteger sus derechos está por encima que proteger los derechos de los ciudadanos. Hemos visto cómo el Estado ha venido engordando y creciendo constantemente durante los últimos 10 años. Casi el 90% o el 80% del presupuesto público se destina a pagar planillas públicas. Y cada vez que alguien habla de reducir el tamaño del Estado, el establishment político está más preocupado en la estabilidad laboral del funcionario público, del burócrata, que en tener un Estado que funcione bien y que sea eficiente y que le brinde beneficios y servicios concretos a los ciudadanos. Entonces, todo esto ocurre porque no hay principio de autoridad. El establishment político ha tenido miedo de aplicar la ley, ha tenido miedo de hacer valer el orden y el Estado de Derecho, y eso es algo que el general Williams no ha tenido miedo de hacer en el pasado, y es lo que el general Williams tiene la vocación de hacer desde el Ejecutivo. Y yo te hablaba de la trayectoria del general Williams y de cómo el general normalmente no hace alarde de todos los logros que él tiene, tanto a nivel militar como a nivel político, porque para él el haber hecho todas esas cosas era simplemente lo que tenía que hacer, estaba cumpliendo su deber. Y creo que eso es algo muy rescatable por parte de él como candidato, porque él no quiere tentar la presidencia por ego, no quiere tentar la presidencia por tener el cargo o por hacer un check en su checklist, sino que porque él considera que es su deber llegar a la presidencia para restablecer el principio de autoría, como ya lo ha hecho en el pasado. Y además queremos acabar con esta forma de hacer política que simplemente ve a la política como una pelea entre distintas fuerzas que se pelean cuotas de poder, y una vez que tienen la cuota de poder no hacen absolutamente nada con ese poder en favor de los ciudadanos, sino que hemos tenido una política para los partidos, hemos tenido una política para los políticos, y eso es lo que nosotros queremos cambiar. A ver, imagino que esto, no sé si lo han ensayado, pero también deben tener un discurso claro, sobre todo tú y el general Williams, porque claro, no son ustedes outsiders y vienen justamente del Congreso de la República, que se podría decir ha otorgado también, digamos, leyes y aprobado leyes quizá enviadas por el Ejecutivo, por ahí hablo del presupuesto, que justamente ha inflado esta burocracia. El Congreso de la República también ha aumentado notablemente año tras año, finalmente, ¿no?, los trabajadores, el presupuesto para el Congreso. Entonces, ¿cómo compaginas ese discurso con lo que ha venido siendo el Congreso de la República, que ha tenido justamente al candidato a la presidencia en la plancha en la cual tú vas como presidente del Congreso? Bueno, es que el Congreso no opera como un bloque monolítico donde todo el mundo vota igual. Por eso, lo que te estoy preguntando es que me describas cuáles son los puntos de divergencia con lo que claramente para la mayoría del electorado ha sido un Congreso que ha ido a contramano de lo que ahora tú planteas de llegar a ser gobierno. Exacto. Bueno, nosotros creo que somos una bancada que se ha diferenciado de la mayoría de las fuerzas políticas dentro del Congreso. Nosotros apostamos por la responsabilidad fiscal. Nosotros no hemos transado con la minería ilegal, como sí lo han hecho gran parte de las fuerzas políticas dentro del Congreso por cálculo político. Y nosotros creemos firmemente en que para tener un Estado que sea eficiente, que funcione bien y que logre darle servicios de calidad a los ciudadanos, tiene que ser un Estado limitado, tiene que ser un Estado con funciones claramente limitadas. Entonces, la posición de Avanza País desde el Congreso y nuestras votaciones reflejan esa postura. Nosotros creemos que, nuevamente, parte de esta política para los políticos se ve reflejada en cómo cada vez se entregan más beneficios para los funcionarios públicos, cada vez más beneficios laborales para una pequeñísima minoría que puede trabajar en la formalidad o que puede trabajar en el Estado, y cada vez excluye más a las grandes mayorías de trabajadores del Perú que trabajan en la informalidad. ¿Eres una crítica a este Congreso en términos generales entonces? Yo soy una crítica a las cosas que se han aprobado por la mayoría de votos dentro del Congreso, por supuesto. Y nosotros
hemos ido en contracorriente en ese sentido. Creo que tenemos una forma de ver la política distinta a las fuerzas políticas tradicionales que se encuentran dentro del Congreso. Creemos en una forma idealista de ver la política y de defender las ideas que tenemos y defender nuestros principios, incluso si vamos a perder algunas batallas. Y creo que eso nos ha diferenciado y hemos chocado, de hecho, bastante al interior del Congreso justamente por esa visión de la política. Ahora, nosotros no salimos públicamente necesariamente a estar chancando al Congreso. Pero va a ser importante hacerlo ahora en campaña, congresista. Si bien estamos en desacuerdo con algunas de las medidas que se han aprobado dentro del Congreso, somos profundamente institucionalistas y nosotros creemos en la importancia del Congreso como un poder del Estado absolutamente necesario para hacerle contrapeso al Ejecutivo y por lo tanto no hemos aprovechado estas diferencias para chancar al Congreso como institución. Pero eso está muy bien, ¿no? Pero justamente la mejor manera de defender la institución del Congreso es por ahí denunciar y decirlo, ¿no? Claramente, cuáles han sido las personas o las agrupaciones políticas que no han cumplido con lo que se esperaría de un Congreso de la República. Desde ese punto de vista, los partidos que actualmente están en el Congreso, ¿hay alguno con la que sienta, digamos, no sé, una identificación o la cual podría hacer alianzas eventualmente en un próximo Congreso a partir del próximo año? Bueno, por supuesto, con las fuerzas políticas que crean en el principio de autoridad, que crean en el Estado de Derecho, que consideren que tiene que haber responsabilidad fiscal y que el Estado no puede tener un tamaño ¿Fuerza Popular es una de ellas, congresista? Yo creo que tenemos algunas coincidencias con Fuerza Popular y tenemos algunos desacuerdos también. Pero nuevamente, no se trata de los nombres de las fuerzas políticas, sino de los temas puntuales en los cuales se pueden lograr ciertos acuerdos. Pero a través de temas puntuales finalmente uno va definiendo su postura, no es que finalmente cambian, ¿no? De acuerdo únicamente a la legislación. Hay un partido, Fuerza Popular, que hablaba inicialmente de ser un proyecto liberal, como el que usted me plantea, y me parece que cada vez se ha alejado justamente desde ese punto de vista. ¿Coincide usted conmigo? Bueno, yo creo que hay algunas votaciones recientes que definitivamente, digamos, no respaldan principios como la responsabilidad fiscal, por ejemplo. ¿Usted cómo votó Avanza País respecto de las AFPs? Nosotros, bueno, tuvimos no una votación en bloque, pero respecto al último retiro no lo apoyamos en bloque. No retiro, sino la reforma que finalmente le aumentaba un tremendo gasto al Estado para asegurar la pensión mínima. Claro, se habla de que era un tema para, digamos, asegurar, pero claramente se tergiversaba el modelo privado y se hacía uno que también incluía dineros públicos. ¿Cuál fue su punto de vista al respecto? Bueno, yo personalmente no respaldé la última reforma, nuevamente, porque si bien creo que es necesaria una reforma, y yo personalmente soy partidaria de los aportes voluntarios, yo no creo en el ahorro obligatorio, creo que esa reforma, si bien tenía algunas mejoras respecto al sistema anterior, también tenía otros aspectos que, desde mi punto de vista, no eran beneficiosos para los aportantes. Y en la evaluación general decidió no apoyarla. Exacto. Ok. ¿Cómo finalmente? Porque hay un punto interesante, ¿no? Que siempre se habla desde un punto de vista liberal, ¿no? Un Estado pequeño pero fuerte. Y claro, uno plantearía, puede ser fácil, digamos, con un costo político, claramente, reducir el aparato público, la burocracia, pero ¿cómo asegurarse de que al hacerlo, al mismo tiempo, mejores también el desempeño y la eficiencia de esa burocracia que se queda? Porque uno diría, claro, se van a tener que ir, pero van a empezar que por el otro lado entrar nuevas personas vía la meritocracia, buenos profesionales que hagan que el Estado funcione ahí pequeño. Entonces, claro, es un tema de cortar, pero al mismo tiempo de reformar. ¿Cómo se lograría una reforma del Estado para aplicar un poco el punto de vista que usted me plantea? Bueno, es que no solamente es un tema del tamaño, tienes razón, sino también de la calidad de los funcionarios públicos. Por eso. Pero el tamaño en sí mismo también influye en qué tan ágil es el Estado a la hora de tomar decisiones. Mientras más grande es el Estado, mientras más ventanillas uno tiene que recorrer para hacer un trámite, para sacar un permiso, mientras más dependencias están involucradas en la toma de una decisión en particular, más lento va a ser el proceso de toma de decisiones desde el Estado y también más difícil va a ser para el ciudadano lidiar con el Estado. Entonces, si bien evidentemente tenemos que mejorar la calidad del servicio público, el hecho mismo de que el Estado haya crecido en la medida en que ha crecido y que haya esta cantidad de burocracia y que haya estas planillas públicas interminables, también influye en sí mismo en la lentitud
del Estado. Tenemos un Estado que no se puede mover de lo grande que es, que no puede tomar decisiones. Tenemos miles de obras paralizadas y nada está funcionando solamente porque es demasiado grande. Y eso nosotros tenemos claro que es algo que tiene que cambiar urgentemente. Entonces, sí, se tiene que mejorar el servicio público, pero el tamaño del Estado y la cantidad de servidores públicos y la cantidad de burocracia sí tiene un impacto en la calidad de las decisiones que tiene el Estado. Claro, pero eso suena un poco fácil, ¿no? Porque si no, así se resuelven, pero finalmente, ¿a quién dejas? O sea, si tienes 10 burócratas que todos son ineficientes, ¿a cuál vas a dejar? Es decir, claro, me dices que por tener 10 de por sí falla, o es que los 10 son malos y por eso nadie toma una decisión. Bueno, o sea, porque si los 10 claro, son malos, se tienen que reemplazar por funcionarios buenos. Pero entonces, digamos, ¿qué seguridad tienes? Que cortando únicamente te va a reducir la planilla, pero no te asegura la eficiencia. No, lo que estoy diciendo es que no es un tema únicamente del tamaño, pero el tamaño importa. Lo tienen planeado. Por eso yo esperaba que tú dijeras, bueno, no, vamos a fortalecer la ley Servir, esto tiene que ser una carrera pública en la cual la burocracia, el buen término de la burocracia, porque claro, la burocracia se entiende mal, pero cuando es una burocracia profesional eficiente, pues es la burocracia del Estado, son los servidores públicos. Entonces, ¿viene un plan también de la mano, más allá de decir que vamos a achicar el Estado? Sí, por supuesto, y creo que hay instituciones que son ejemplares en cuanto al servicio público y que funcionan excelentemente bien. Tenemos el BCR, tenemos el caso de Indecopi, que son instituciones que sí tienen una carrera dentro de la institución, y eso es algo en lo cual nosotros creemos firmemente. Creemos que tenemos que tener funcionarios públicos capacitados para hacer el trabajo para el cual han sido nombrados o contratados. Y eso también es parte del problema de esto que te decía de la política para los políticos. Hemos tenido un establishment preocupado básicamente en tener más cuotas de poder, en tener más puestos de trabajo, en copar instituciones, no pensando en que las personas que están poniendo en determinados ministerios o en determinados puestos de trabajo dentro del Estado van a hacer un buen trabajo, sino simplemente en asegurar su poder dentro de la institución. Y eso es algo en lo que nosotros no creemos. Nosotros creemos que las instituciones están para servir al ciudadano. Nosotros no queremos concentrar más poder para nosotros. Nosotros queremos tener poder limitado para que el Estado funcione bien y que los ciudadanos puedan emprender sus proyectos de vida en libertad, sin tener que irse a ningún otro país para hacerlo y que se sientan orgullosos del Perú. Háblame un poquito, porque, claro, no, lo primero, lo que más, lo que más me intrigaba, el concepto de imponer un verdadero cambio, un cambio a la fuerza. Suena medio autoritario. Bueno, mano militar. Yo creo que puede haber herido de repente algunas sensibilidades de ciertos grupos que confunden principio de autoridad con autoritarismo. En un Estado de Derecho y en una democracia tiene que haber autoridad y tiene que haber fuerza basada en la ley y en la Constitución para que exista el Estado de Derecho. Y nosotros lo que creemos es que para combatir a estos tres grandes enemigos, la ilegalidad, la corrupción y las burocracias enquistadas en el Estado, necesitamos la fuerza, pero la fuerza de la ley y la fuerza de la Constitución. Nosotros no estamos planteando hacer nada que los ciudadanos no quieran. Lo que estamos haciendo es pedirle a la ciudadanía su voto para lograr la mayoría que necesitamos si se trata para de aplicar la ley, no hay nada que imponer. Bueno, es que contra los enemigos del Perú sí se tienen que hacer cambios a la fuerza. No podemos pedirles permiso a los delincuentes, no podemos pedirle permiso a las burocracias ineficientes enquistadas en el Estado. Tenemos que aplicar toda la fuerza de la ley y toda la fuerza de la Constitución para hacer los cambios necesarios. Pero después, para cambiar la ley, digamos, tampoco se puede imponer cambios de ley. Se supone que la política... Para eso existe el Congreso y por eso es que le estamos pidiendo a la ciudadanía una mayoría. Porque la mayoría en una democracia es la que nos da la fuerza. Pero, congresista, o sea, justamente, digamos, la atomización que vemos hoy en las elecciones es lo que menos augura una mayoría en la cual uno pueda tener justamente esos votos necesarios. Va a tener finalmente que convencer. Por eso le hacía un poco la pregunta que, viniendo del Congreso, y aunque no me dice los nombres puntualmente, me habla políticos con cuota de poder, mientras usted me lo dice, yo voy viendo cara de congresistas, de los niños, de APP, que han ido metiendo finalmente gente en el Ejecutivo para su cuota de poder. Entonces digo, finalmente, ¿cómo se va a lograr eso? Y ahí es donde me planteaba lo que se decía, imponer a la fuerza. Pero usted me dice que, digamos, es un extremo de suspicacia de algunos de que haya una vena finalmente autoritaria. Porque también se juega con el tema de
la operación Chavín de Huántar, el pasado militar de José Williams. Entonces, explíqueme un poquito para que la gente no sea tan susceptible. Yo no veo por qué alguien asociaría la operación Chavín de Huántar a un intento autoritario o golpista en lo absoluto. Imponer a la fuerza. fuerza. Operación Chavín de Huántar representó el triunfo de la ley, del orden y del Estado de Derecho por encima del terror y la violencia. Tal cual. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Sí, pero el concepto de un cambio a la fuerza, ¿no? Entonces, todavía finalmente no me queda claro. Y sí le digo que el concepto aplica, obviamente, en una estructura militar. Claramente, ¿no? Hay una autoridad que va finalmente bajando, nadie puede discutir ese tema. Claramente en el Congreso no es así. Pero estamos acá hablando de la plancha presidencial y el general Williams se está postulando para ganar la presidencia y llegar al Ejecutivo, donde sí hay una cadena de mando. Una cadena de mando, pero finalmente. Y en el consenso tendremos que trabajar para lograr los consensos y las coaliciones que son necesarias. En el cambio de las leyes. Y luego, entonces, la aplicación de la ley sí será con toda la fuerza que la ley permite. Cristian, pero ese es creo que es importante señalar algo, que finalmente combatir la ilegalidad, combatir la delincuencia y que haya orden y paz y que los ciudadanos puedan vivir en el Perú y desarrollar sus proyectos, requiere de decisión política fundamentalmente. Si hay algunos ajustes legales que hacer, pues se tendrán que hacer. Pero si combatir la inseguridad... Por supuesto, y hay muchas reformas políticas, por ejemplo, que yo considero fundamentales y que he venido planteando en este periodo, como cambiar la forma de elegir el Congreso, renovar el Congreso la renovación por cada 2 años y medio. Yo creo que hay reformas de índole político y mejoras legales que se pueden hacer desde el Congreso. Pero nuevamente, combatir la ilegalidad y hacer valer el Estado de Derecho requiere de decisión y firmeza política, cosa que tiene el general Williams. Esa es un poco la estrategia, ¿verdad? O sea, José Williams representa eso que por ahí no lo representaba. Ya lo si hecho bien en el Felipe es de autoridad, todo, pero digamos más de manera verbal que en la práctica, como sí lo puede demostrar. No solo lo representa, sino que lo encarga. Los hechos lo prueban. ¿A cuál te refieres? ¿A su pasado militar o en el Congreso de la República? A su pasado militar, a las decisiones que tomó como mando militar y también a las decisiones que ha tomado desde el Congreso de la República. Como te dije, el presidente del Congreso en el momento del golpe de Estado de Pedro Castillo era el general Williams. Y él tomó la decisión de llevar adelante una votación de vacancia en un momento en el que no sabíamos cuál iba a ser el resultado del golpe de Estado. Y eso requiere mucha firmeza y mucha valentía. ¿Cuál es un poco el planteamiento para luchar contra esa informalidad y también ilegalidad, por ejemplo, en el tema de la minería? Me queda claro, y lo dice Williams en la entrevista que le hizo Carlos Cabanillas hoy en Perú 21, ¿no? Lo cito, la minería ilegal es un grave problema que no solamente afecta a nuestra economía y al medio ambiente, sino que va a generar una forma de vida en muchos ciudadanos. Contra eso se tiene que ser muy firme. Hay que trabajar por la formalización de esos mineros, depredada, todo, pero me hace un diagnóstico de las consecuencias negativas que trae la minería ilegal, pero finalmente, ¿cómo cambiarla? ¿Cómo corregir este tema? ¿Una ley MAPE? ¿Se va a cambiar el tema de las concesiones ociosas? ¿Cuál sería el camino para derrotar a la minería ilegal? Bueno, creo que una ley MAPE es fundamental y nuevamente creo que más allá bueno, evidentemente el REINFO ha sido una política fallida que no ha logrado la formalización de mineros. Sí. Creo que hay mineros que sí son informales y que probablemente sí, si existiera un marco legal, digamos, óptimo, podrían formalizarse, pero lo cierto es que finalmente el REINFO ha servido como carta blanca para las actividades ilegales de muchísimos mineros. Y para combatir la ilegalidad, nuevamente, no necesitamos una gran reforma, necesitamos que se aplique la ley, necesitamos que haya autoridad y que haya control del delito. Y creo que eso es justamente lo que ha estado fallando durante los últimos años. Claro, pero nuevamente, tú eliminas la del REINFO y obviamente le quitas la impunidad, si se quiere. Legal. Claro. Legal, le quitas, por supuesto. Le quitas el REINFO, pero finalmente ahí te queda, si es que hay un universo grande, como plantea Rafael Belaúnde, padre, que debe ser también formalizado porque hay un conjunto de mineros. Entonces, claro, luchas contra la parte delincuencial, pero no le das la solución a esa cantidad de mineros que sí podrían aportar a la economía si es que se les logra formalizar. Por ahí va mi pregunta. No, nosotros apostamos por un proceso de formalización de los mineros que realmente quieren formalizarse pero y que no operan en la ilegalidad. Correcto. Y creo que para eso es necesario un proceso de simplificación de nuestro marco legal en torno a la minería. Hacer minería en el Perú es
sumamente engorroso. Hay cerca de 200 trámites que uno tiene que hacer para poder obtener un permiso para hacer minería formal en el Perú. Claro, Entonces, la solamente minería. la gran minería está en la capacidad de poder afrontar toda la regulación en materia de minería. Entonces, yo creo que es fundamental emprender un proceso de simplificación de las regulaciones, nuevamente con todas las medidas ambientales y regulatorias necesarias, pero nuevamente hacer minería formal en el Perú es una hazaña que solamente las grandes mineras terminan pudiendo afrontar. Ok, pero aquí la pregunta entonces, ¿por qué crees tú que compañeros, ¿cómo se dice? Colegas, otras agrupaciones con las que trabajas en el Congreso han seguido apoyando el Reinfo? ¿Qué crees tú cuando has hablado, no sé, con Fuerza Popular, con las otras agrupaciones? ¿Cuál es el argumento que te dan para seguir ampliando el Reinfo? Mira, la verdad es que yo no les he pedido explicaciones a las demás fuerzas políticas, pero me queda bastante claro que tienen miedo de pelearse porque finalmente es un universo de votos importante y yo creo que transan con esta política fallida del Reinfo por cálculo político. Y eso es algo con lo cual nosotros no estamos dispuestos a transar. Nosotros no vamos a transar con la ilegalidad y con el crimen por cálculo político. ¿Crees que finalmente esa es un poco la razón por la cual el Congreso insiste una y otra vez con el Reinfo, ese cálculo político? Y digamos, ¿ustedes están dispuestos a asumir ese costo? Nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a asumir ese costo porque nosotros no vamos a transar con el delito y la ilegalidad por votos. Pero si otras agrupaciones lo hacen, lo ve congresista, o sea, lo importante que es justamente no desmarcar porque alguien está diciendo que el Congreso, como han habido muchas voces no alocadas, no, el Congreso hay que cerrarlo, que por aquí, que por allá, sino para diferenciarse finalmente de otras fuerzas políticas que no han aportado lo suyo y que más bien tienen cálculos políticos, también de colocar gente, como tú decías, hacerse de una cuota de poder, no para servir a los ciudadanos que han votado por ellos, sino para las personas que están justamente detrás de ello. Bueno, usted va a la lista de diputados con el número 1. ¿Quién lidera? ¿José Williams va al Senado también? José Williams también va al Senado, está postulando con el 3 al Senado. ¿Y Fernán Altuve va con el número 1 al Senado? Fernán Altuve va con el número 1 al Senado. Ok, congresista, mucha suerte. Muchas gracias, Cristian. Hacemos una pausa, regresamos. Está con nosotros Paul Jaimes del partido Progresemos. Venimos con eso.